Muy buenas noches para todos, un abrazo gigante y qué rico vernos por acá esta nochecita tan especial. Les cuento que García Lorca decía, la soledad es el imperio de la conciencia. Y uno dice, wow, y a alguien cómo se le ocurre una frase de esas tan especial, y a alguien cómo se le ocurre mencionar algo tan significativo en tan pocas palabras. Y realmente este tema que hemos elegido hoy, disfruta de tu soledad, suena a veces como paradójico porque normalmente hemos asociado la palabra soledad con algo negativo, con algo que es un poquito despectivo por momentos, con algo que nos quita autonomía, que no nos permite entrar en ese silencio interior y darnos cuenta de la oportunidad que representa la soledad para cada uno de nosotros en un momento en que hay autonomía, en que hay una oportunidad de conectarse con uno mismo y por supuesto de reencontrarnos con cosas que resultarían tremendamente productivas y que a veces no vemos más allá de simplemente un sentimiento o una emoción específica que se manifiesta en un momento determinado. Pero todos tenemos esa oportunidad de elegir en qué momento nos sentimos solos o en qué momento nosotros elegimos nuestra propia soledad. Aquí hay una diferencia supremamente grande. Una cosa es estar solo, pero otra cosa es sentirse solo. Y así como lo estás diciendo, María Luisa, es disfrutar de nuestra propia compañía en un momento determinado. Y en un momento como estos, uno empieza a darse cuenta de que la mejor compañía es la propia. Pero por supuesto, si estás en un altercado contigo mismo, si estás en esa discusión compleja que te está absorbiendo en un momento determinado y que compromete tu capacidad de razonamiento y tu serenidad, tu capacidad de ver un poco más allá de las cosas, entonces evidentemente en ese momento esto va a convertirse en una emoción compleja, disarmónica, negativa y que te va a alejar de tu equilibrio y de tu presencia contigo mismo. Por lo tanto, es muy importante que tú sepas que a partir de ese momento, cuando estás realmente disfrutando de tu soledad, puedes darte cuenta de que puedes a su vez generar ese sentimiento maravilloso de interdependencia, de conectividad, de generar vínculos, de liberar oxitocina, esa molécula tan especial que nos permite en verdad identificar que el otro está ahí presente y que definitivamente a través de ese movimiento de conciencia, a través de darnos cuenta de que la edad del sol, la edad de la transparencia, la edad de la claridad, de la brillantez, nos permite ya no sentirnos ausentes ni aislados, sino todo lo contrario, presentes en presencia, y empezamos a darnos cuenta de que en ese reencuentro cada uno de nosotros puede verdaderamente elegir ese estado. Allí entonces la soledad se empieza verdaderamente a disfrutar. Y cuando eso ocurre, vienen cosas que se añaden a esto que está ocurriendo, y es que nos damos cuenta primero de que se está generando un entramado. Un entramado es como un tejido en el que todos y cada uno de nosotros está participando, y por supuesto cuando nos aislamos de ese tejido empezamos a darnos cuenta de que como que hay un soporte que no lo encontramos y se pierde esa oportunidad del reencuentro, y a veces tememos a ese tipo de momentos precisamente porque creemos que nos estamos alejando de lo más esencial. Y llega un punto en el que la soledad nos lleva al silencio interior. La Madre Teresa decía, Dios habita en el silencio, y a veces el solo hecho de acercarse al silencio ya nos lleva a darnos cuenta de que en ese silencio podemos tener la fuerza creativa y sugerir nuevos proyectos para nuestra existencia que nos están rodeando continuamente. Y eso es
fantástico. Me encanta lo que estás diciendo, Esneda. Qué maravilla. Buenas noches, Doc. Qué alegría escucharlo. Tanta enseñanza maravillosa. Bogotá presente y ya no quiero estar sola. Bueno, esos momentos, insisto, cuando son elegidos, cuando son por nuestra propia voluntad, pueden cambiar por completo el significado que tiene la soledad. De ahí que lo importante es aprender a practicar aquello del desprendimiento, de soltarnos, de irnos más allá de las ilusiones o de una cosa que puede ser efímera a un propósito, a darle sentido a esa soledad, a darle un significado a esa soledad y a empezar a encontrar que nos reclama ese centro en el que nosotros volvemos al ser interior, y cuando nos conectamos con ese ser interior empezamos a descubrir muchas cosas maravillosas a nuestro alrededor. Entonces descubres, por ejemplo, que no estás solo cuando evocas una sonrisa, o no estás solo cuando escuchas la voz de alguien que te dijo algo agradable al oído y te está diciendo: eres importante para mí, yo te amo, me encanta sentirte ahí cerquita. Entonces también evitamos estar en soledad cuando recuerdas ese gesto de ternura, ese movimiento interior, o cuando simplemente te sientes compinche con ese que te está escuchando al otro lado porque interpreta tus emociones y tus sentimientos, y realmente, como sabemos que las emociones son energía en movimiento, también podemos intuir perfectamente que ese alguien te está escuchando allá al otro lado, aunque no estés en contacto directo, o alguien te está viendo, o alguien te está sintiendo, o simplemente con ese alguien te comunicas en sueños y empiezas a entender que en verdad la soledad va mucho más allá del aspecto físico como tal, y empezamos a darnos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de fluir con la soledad, interpretándola de una manera especial. Y cuando yo digo fluir, es permitirnos divagar, porque finalmente estar solo es imposible. Finalmente estar solo nos lleva a pensar que en verdad, como siempre estamos fluyendo, eso significa que hay una energía, hay una vibración, hay un contacto con algo o con alguien, y entonces mientras habitemos en este cuerpo físico, nunca vamos a estar solos. Todo lo contrario, nosotros vamos a sentir que hay esas vibraciones que nos acompañan, y esto va a cambiar por completo nuestra fisiología, el comportamiento de nuestro cuerpo. Alguien puede morir de soledad si la sufre, pero alguien puede vivir por esa soledad si la disfruta y si la interpreta como la elección que tiene en un momento determinado. Yo les confieso, hay momentos en que yo disfruto, pero tremendamente, de mi soledad. Hace un buen rato yo decidí que me regalaba un día en la semana, y trato de hacerlo, y frecuentemente esos días yo estoy conmigo mismo y me doy esa oportunidad de estar conmigo mismo, y tal vez es ahí cuando me doy cuenta de que no estoy completamente solo, porque puedo estar con mi guitarra, porque puedo estar con tal vez lápiz y papel escribiendo algo, o simplemente escuchando música o disfrutando de un paisaje y teniendo un momento de intimidad conmigo mismo. Cuando eso ocurre, entonces nos damos cuenta de que, como les digo, la fisiología cambia. Cuando tú eliges la soledad, eso puede aumentar la longitud de tus telómeros, que son esas partes terminales del ADN que te pueden facilitar que tu vida se prolongue y que realmente sea un factor decisivo en el momento en que, al estirar o al aumentar esos telómeros, el promedio de vida aumenta significativamente. Pero cuando en cambio tú sufres la soledad, se ha visto que te puedes enfermar hasta en más del 50% que el promedio, y de hecho la muerte puede llegar en un momento como esos de soledad, porque entonces ya ahí empieza a ocurrir una cosa que es el aislamiento. Y el aislamiento es lo que hace cada una de nuestras células, o un grupo de nuestras células, cuando decide que ya no está siendo partícipe de los procesos universales que integran toda la información, sino que al contrario nos sentimos aislados y separados, y por eso muchas veces las células eligen literalmente retirar su vida, su existencia, y hacen un fenómeno que en medicina se conoce como la apoptosis celular. Y la apoptosis celular no es otra cosa que la muerte celular programada. Entonces te das cuenta
de que, como nos está diciendo aquí María Luisa, comes, duermes, reflexionas, te ríes contigo mismo, te mimas, lees, etc. En esos momentos son maravillosos esos instantes en que la soledad llega a visitarte, pero cuando es el sufrimiento de la soledad, entonces esta apoptosis llega y las células literalmente se están suicidando porque sienten que ya no tienen cabida dentro de un engranaje mayor, y eso empieza a llevarnos a sentir que nos vamos sintiendo de alguna manera relegados. Hay algunas tribus en África que cuando quieren castigar una conducta inadecuada de alguien de la tribu, simplemente lo aíslan, y lo aíslan durante un tiempo, y ellos dicen: no hay peor castigo que el estar aislado de esa que es mi tribu, mi manada. Esto que estamos aquí haciendo a través de este encuentro en este momento es eso, es crear una tribu, y yo sé que muchos de ustedes ya casi que sienten que tenemos una cita y que nos encontramos y la disfrutamos, y entonces de esa manera empezamos a darnos cuenta de que nuestros pensamientos pueden modificarse y pueden acompañarnos y pueden decirnos tantísimas cosas, y esos pensamientos de soledad van a llevar a que se produzcan emociones determinadas que, insisto, no necesariamente van a ser negativas. ¿Qué pasa? Que cuando esas emociones son negativas, realmente ahí empezamos nosotros a darnos cuenta de que tenemos que volvernos responsables de nuestra propia existencia y responsables también, por supuesto, de nuestra soledad. Esa soledad entonces se puede vivir desde el drama y desde la víctima, y entonces confundimos la soledad con los roles. Me siento solo porque ya no está mi hijo o mi hija, me siento solo porque mi esposa o mi pareja me dejó, o me siento solo porque simplemente no encuentro eco en quienes me acompañan y me siento excluido de los propósitos grupales, o me siento solo porque me aislé de Dios, o porque me aislé de esa fuerza superior, o porque me aislé de la fuente, del origen, de todo aquello que da principio a nuestra existencia, y entonces de esa manera empezamos a darnos cuenta de que tratamos de responsabilizar al otro de nuestra propia soledad. Y a veces le decimos: es que tú viniste a llenar mi vida, tú viniste a llenar este vacío. No, eso es endilgarle algo que el otro no tiene por qué. En realidad esa sensación la experimentas tú solito, y eres tú el que finalmente determinas de qué manera la vas a vivir. Por lo tanto, cuando estamos viviendo en ese proceso de la soledad, empiezan a ocurrir cosas muy significativas. Yo quiero ponerles ejemplos que se empiezan a manifestar, y depende de dónde vivamos la soledad, depende también la manera en que nuestro cuerpo lo va a expresar. Pensemos en esto. Un niño que está, digamos, siendo parte de una, entre comillas, familia, pero una familia completamente disfuncional, en que mamá y papá no se hablan, o en que simplemente se maltratan, o en que hay gritos, o en que no hay gestos de amor, o en que no hay presencia del uno con el otro, o en el que no hay un gesto cariñoso, pues ese niño empieza a sentirse aislado de lo que él interpretaba como el hogar ideal, y entonces empieza a sentir una tristeza profunda. Y si siente esa tristeza profunda, muchos de estos niños, sobre todo en el primer septenio, empiezan a hacer una cosa muy especial, y es que empiezan a manifestar su tristeza. Recordemos que la tristeza es manejada desde el pulmón, como desde el riñón se manejan los miedos, como desde el hígado se maneja la ira, como desde el corazón se manejan las alegrías, como desde el vaso se manejan las obsesiones. Entonces, cuando ese niño siente la soledad, pero la vive desde la tristeza, inmediatamente empieza a manifestarla, por ejemplo, como una crisis asmática. Y créanme, he tenido muchísimos pacienticos de estos que en verdad empiezan a recuperarse de sus procesos cuando papá y mamá se dan cuenta de lo que estaban haciendo con su propio núcleo familiar a raíz de ese distanciamiento y de esa separatividad y de esa, digamos que, disfunción que identificaron en ellos y que no tuvieron la honestidad de reconocerlas. A veces mucha gente no se separa simplemente porque le da temor a herir sentimientos de otros, o porque simplemente está presente y queriendo estar en cada minuto del desarrollo y crecimiento de sus hijos, pero muchas veces esto resulta mucho más tóxico, porque cuando ya no hay respeto, cuando no hay admiración,
cuando no hay una forma de exaltar el núcleo familiar, cuando al contrario se están buscando excusas para la crítica o el juicio, empieza a enrarecerse el entorno y ustedes se dan cuenta que el patrón vibracional empieza a ser modificado de una manera dramática, al punto de que decimos ya no quiero más estar en ese punto tan tóxico. Recientemente alguien me decía que se sacudió profundamente porque uno de sus hijos llegó a decirle: mamá, es que yo ya no quiero estar en este ambiente tan tóxico, mamá, es que yo me quiero ir con el papá porque ya siento que ustedes dos no se hablan de la manera adecuada y siento que tú te dedicaste a mortificarlo y a molestarlo y simplemente ocurren estas cosas. Pero miren esto, lo que está diciendo aquí Artemagi Colibrí. Hay algo que puede ocurrir en una circunstancia como esas, porque no necesariamente lo puedo vivir desde la tristeza, alguien lo puede vivir desde aquello que yo no quiero escuchar. Y muchas veces las primeras otitis en los niños no son otra cosa que lo que no quieren escuchar en su entorno, en el que hay maltrato, en el que hay tratos indignos, en el que ocurren todas estas cosas y por supuesto pueden llegar a generar un proceso vertiginoso. Cuando uno no quiere escuchar algo, cuando se niega a escuchar, pues obviamente esa parte del oído no solamente capta unas frecuencias y un sonido, sino que además ese oído tiene una capacidad muy importante y es la de regular gran parte de nuestro equilibrio. Y cuando el equilibrio se ve comprometido, hay una parte en nuestros oídos que se llama el laberinto, donde hay unas especies de, imagínense, como arenillas que están circulando en un líquido acuoso. Pero imagínense que ustedes tienen esas partículas de arena en una bolsita con agua y las sacuden, ustedes ven que inmediatamente esas partículas se mueven y se desplazan fácilmente. Pero si en cambio en lugar de tener un líquido acuoso tuvieran un líquido aceitoso, sacuden esa bolsa y realmente ya las partículas no se mueven a la misma velocidad, sino muy lentamente, y por eso las sensaciones de vértigo, de mareo, de que se está perdiendo el control a veces porque ya no hay un polo a tierra. Cuando yo no me siento seguro, y muchos de esos cuadros vertiginosos tienen que ver con eso, con sentirse inseguro, y eso muchas veces es ocasionado desde esa sensación de soledad, entonces ya no puedo pisar firme el territorio, y cuando yo no piso firme el territorio es como si estuviera andando en arenas movedizas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si trato de andar en arenas movedizas, mientras más fuerza le ponga a mis pasos, más me voy a hundir en ese barro movedizo y va a hacer que empecemos a alterar todo lo que nos está ocurriendo. Y es verdad, muchas veces en estados de soledad, nosotros tenemos que tomar decisiones. Por eso lo ideal sería estar en soledad elegida y no en lugar de una soledad provocada. Si en esa soledad elegida nosotros decimos vamos a tomar decisiones, y por eso hago el retiro conmigo mismo, para consultar conmigo mismo, para escuchar mi voz interior, para encontrar ese maestro que siempre me está susurrando y me está contando cosas, entonces ahí elimino el ruido externo de las emociones y puedo escuchar realmente lo que debo escuchar. Si esto pasa, entonces probablemente me voy a ahorrar muy malas decisiones, probablemente me voy a ahorrar sufrimientos, probablemente me voy a ahorrar cosas que no me ayuden a identificar, y entonces allí, al eliminar el ruido, yo vuelvo a mi centro y vuelvo a mí. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy simpático. Cuando ustedes se montan en un ascensor y a veces no conocen a los vecinos, creo que no hay un momento más extenso que ese, porque además resulta que empieza a parar en todos los pisos y la gente no sabe qué decir, y alguien se atreve y finalmente dice: qué calor, ¿no? A mí me da mucha risa porque pareciera que el tema climático es el único que hay por hablar, y cuando alguien está muy de buenas, entonces recurre a que tiene la excusa del celular en la mano y hace como si estuviera viendo un mensaje, simple y llanamente por no manifestar una opinión o no dar un saludo en un momento que sería tremendamente elemental, y uno dice: ay, qué rico estar solo porque se siente algo complejo. Y yo sé que todos hemos vivido en alguna ocasión eso. En cambio es bien distinto cuando te encuentras con tu vecino amigo con el que te vas charlando esos pisos y te bajas y en menos de 3 segundos estás donde no te alcanza el tiempo para decirle todo lo que le querías decir. Y bueno, en estos días hablamos, ¿sí?
Pero lo otro es otro estado completamente diferente que modifica también por completo esa fisiología en nuestro ser. Así que cada situación la vamos interpretando de una manera y entonces nos va llevando a que en un momento determinado nosotros podamos proyectarnos y hacer que ocurran cosas completamente distintas. La soledad mal entendida nos puede llevar a tener sentimientos de culpa o peor aún, de dependencia o de casi la tentación irrevocable de emitir un juicio determinado que no nos permite, al contrario, asumir la otra cara de la moneda, que es la de la aceptación, el perdón, la capacidad de sentir. Por lo tanto, miren todas estas aristas que tiene la soledad, miren en todo lo que nos podemos estar moviendo cuando nos llega de visita la soledad. Así que si llega de visita la soledad, ya esa es una compañía. Por eso decimos, no podemos estar solos completamente, literalmente es imposible estar solos, pero sí nos podemos sentir solos en muchas ocasiones. Insisto en esa diferencia, estar solos o sentirnos solos, ¿sí? A veces podemos estar cercanos, incluso en una multitud, pero sentirnos solos a pesar de. Y entonces cuando eso ocurre, empezamos a darnos cuenta de que de nosotros depende la actitud que asumamos frente a esto y precisamente nos empezamos a dar cuenta de que podemos desarrollar una serie de fortalezas porque empezamos verdaderamente a encontrar propósitos. Recuerden, cuando encontramos un propósito y un sentido de vida, el corazón atesora la mente y la mente se comunica con el alma y el alma con el espíritu y de esa manera entonces podemos hacer que la vida sea tremendamente amable, además dichosa, y nos la gozamos y disfrutamos de cada momento y entonces nos llenamos y rebosamos de alegría y de sensación de plenitud, de que estamos completos, de que no necesitamos nada ni nadie y entonces en ese instante realmente tiene algo muy importante. Miren, esta pregunta que me están haciendo nos da pie para darnos cuenta de que otros viven su momento de soledad en un conflicto con el desapego. Aquel que no se atreve a soltar, aquel que no se atreve a dejar libre al otro, entonces puede experimentarlo, por ejemplo, como eso, como un cuadro de estreñimiento, porque cuando no suelto, pues el colon interpreta lo mismo, yo no puedo soltar. Y entonces ya no lo estamos viviendo como lo vivía el niño de lo que no quería escuchar en el quinto centro, que tiene que ver con los oídos, sino que lo estamos viviendo desde el desapego o el apego vivido en el plexo solar, que tiene que ver con todas estas vísceras, dentro de ellas el colon. Y es cierto, una manifestación de un estreñimiento puede ser eso, la sensación de soledad y de no querer soltar, y entonces por eso literalmente, entre comillas, amarramos. Entonces fíjense, depende desde dónde la conciencia esté observando lo que está ocurriendo, esa sintomatología o esa expresión de nuestro cuerpo físico. Siempre nuestro cuerpo físico está hablando. Si en cambio yo vivo mi soledad porque tuve una quiebra importante en mi empresa y siento que perdí mi territorio, siento que algo allí ocurrió tan complejo que no me permitió realmente volverme a conectar, entonces esa manifestación va a ser a través de las articulaciones, porque eso tiene que ver con el riñón y con la suprarrenal, que a su vez manejan los huesos, pero a lo mejor también puede ser que la vivamos, como lo dijimos, con el oído, porque el primer centro se conecta con el tallo cerebral en esta zona del quinto centro, toca el oído también y además toca esa energía de reserva que tiene que ver con esa conexión desde el riñón y la suprarrenal con esa zona del tallo cerebral. Si en cambio esa soledad la vives porque se fue un hijo y en lugar de verlo como un triunfo, porque ya está volando y porque le diste alas en un momento determinado para permitirle que volara, pues entonces la puede vivir en su segundo centro. Y hemos visto muchísimos casos en los que esa mujer que tuvo un hijo, que creció, que era el hijo único, se fue ya, a lo mejor se fue a hacer estudios a los 15, 18 años a otra parte y en fin, empieza a sentirse tan sola y la vive en esa soledad con su hijo. Insisto, no lo ve como si fuera un verdadero triunfo y una prueba clara de que valió la pena la educación porque se atrevió a moverse. Entonces, ¿qué pasa allí? Que empiezan a formarse miomas, ¿sí? Y empiezan a gestarse
nuevos hijitos a nivel de la matriz y esos miomas van a llevar a que se generen pequeños tumores benignos que pueden alterar sus ciclos menstruales o inclusive poner en riesgo su vida y a lo mejor requerir de una histerectomía, o sea, retirar esa matriz. Es decir, fíjense cómo la interpretación y la comunicación que tengamos con nosotros mismos empieza a generar. Y entonces, ¿qué no decir de la comunicación con los otros? Cuando esa comunicación con el otro o con la otra empieza de una manera diferente y, por ejemplo, empieza a haber algún tipo de atracción por cualquier motivo, inicialmente seguramente propiciada por una atracción física, pero que luego se va consolidando porque hay una emoción que nos une o hay unos pensamientos o ideales o vibraciones o proyectos conjuntos que nos unen, entonces ya la comunicación empieza a darse de otra manera y llega a ser tan profunda esa comunicación que sobran las palabras y apenas un gesto es suficiente y te das cuenta que el otro a veces inclusive te contesta antes de que formules la pregunta y tú dices, esto era lo que estaba yo viviendo. Entonces aquí empiezan a ocurrir muchas cosas. Démonos cuenta de que esto nos lleva a que pasen cosas muy significativas. Me río porque me están poniendo un mensaje por el interno donde me dicen, entonces si esto afecta el riñón, bueno, a lo mejor lo más prudente sea abandonar el riñón. No, miren, eso es precisamente esa conexión con el territorio. Y ese territorio en ese primer centro, como lo estábamos diciendo, realmente puede llevarnos a expresar muchas cosas. ¿Cómo entonces soltar en esa misma ejemplo que estábamos diciendo? Pues miren, lo que se resuelve, mejor dicho, todo lo que está infradiafragmático, por debajo de ese músculo que separa el tórax del abdomen, es lo pasado y se resuelve en el presente o el futuro. Así que cada uno de esos centros de energía está conectado con otro superior. El primero, el del riñón y la suprarrenal, con la pineal o epífisis. El segundo, que es el de los ovarios o los testículos o la matriz o todos los órganos pélvicos, se relaciona con el quinto centro, y ese quinto centro tiene que ver con la creatividad en el plano psíquico. Pero el tercero, el que tiene que ver con el colon, y en este caso que nos ocupa en el ejemplo que estábamos diciendo, se libera a través del cuarto centro. Es decir, que cuando tú entregas amorosamente y genuinamente, sin esperar nada a cambio, puedes precisamente elaborar ese perdón, aceptar y resignificar. Me encanta, María Luisa, me encanta porque ya me estás leyendo, y eso de estar así conectados significa estamos interpretando perfectamente lo que queremos decir a través de estas palabras que estamos mencionando. Entonces sí, es muy factible que ese que lo expresó a través de su colon lo resuelva cuando entienda que el dar generosamente y genuinamente, el conectarse con su verdadero ser, el conectarse y expandir su corazón, el entregar con amor eso que está sintiendo, genera un campo electromagnético envolvente y que definitivamente es atractivo en un momento determinado, y por eso te atreves a soltar, porque ya aquí no se trata de poseer, sino es cuando ella dice poséyeme, sino todo lo contrario, cuando al contrario te digo, mira, te amo tanto que te libero y que permito que seas tú misma y te permito tu individualidad, y me encanta que lo expreses y lo manifiestes, y por eso lo bello es manifestar esas emociones, no quedarse con ellas guardadas, y a veces nos da dificultad, pero cuando vamos creciendo un poquito más ya nos atrevemos a decir y decimos, bueno, pero si tenemos esta oportunidad para decirlo, ¿por qué me lo voy a callar? Y aún renunciando a la respuesta que pueda obtenerse del otro lado, porque simplemente me atrevo a manifestarlo y decir que realmente cada uno puede en un momento determinado cambiar por completo el patrón de manifestación de nuestro cuerpo físico. Recordemos que esas emociones, cuando no fluyen, emotion, energía en movimiento, cuando no fluyen esas emociones, entonces simplemente se consolidan, y el cuerpo físico tiene una manera de traducir esa consolidación que puede ser de muchas maneras. Pongamos otro ejemplo. Cuando yo vivo mi soledad, desde la necesidad de quedarme callado, desde en verdad enterarnos de que está ocurriendo algo que no quisiéramos o que quisiéramos manifestar, pero nos quedamos callados por cualquier circunstancia, entonces
no les digo, es que me están interpretando, nos quedamos con la música interior. Como lo decía Facundo Cabral, no te mueras con tu música en tu interior. Y si no lo manifestamos, si no drenamos esa soledad que estamos sintiendo desde la incomunicación, entonces nuestro quinto centro se va a manifestar también y ese quinto centro nos va a gritar y nos va a decir, hey, aquí te estábamos esperando, y entonces empieza un nudo en la garganta que al principio puede ser un bocio coloidal o cualquiera de estas cosas, o simplemente una amigdalitis a repetición, o simplemente una faringitis, una laringitis, cualquier cosa que toque el quinto centro, o un bruxismo porque además nos estamos callando con rabia o con resentimiento o con la necesidad de refrenar muchas otras cosas, y entonces puede ocurrir que empecemos a vivirlo desde nuestro quinto centro. ¿Y cómo resolverlo? Pues poniendo en práctica lo que es propio de ese centro, la creatividad, la capacidad innovadora, la capacidad de manifestar, de expresar, de drenar, y eso implica entonces poner a fluir esas emociones a través de lo que estamos experimentando en nuestro interior. Pero igual, si yo no integro mi soledad, es decir, si me estoy dando cuenta de que es que recibo una información que para mí es tóxica y me niego a aceptarla y entonces no la comparto, me la callo, pero además me discuto con esa información todo el tiempo, pues va a afectar mi sexto centro y entonces a lo mejor voy a desarrollar una psicosis o voy a desarrollar una neurosis de ansiedad o cualquiera de esas cosas, y evidentemente ese centro que debería unir los dos hemisferios deja de hacerlo y nos perdemos en esa discusión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si nosotros lo estamos identificando, pues casi que necesitamos también dejar atrás las máscaras y darnos cuenta de que en verdad podemos decir sí o no a lo que nos está ocurriendo. Y cuando lo estoy haciendo, estoy definitivamente eligiendo una forma de experimentar la soledad. Es decir, que una vez más, depende de nosotros y del arte de la volición, la capacidad de elegir, el que podamos tener una respuesta u otra. Entonces empezamos también a caer en cuenta de que somos artífices de nuestra propia existencia y de que como interpretemos las emociones va a depender qué estemos experimentando en nuestro ser. Entonces, ojo con esto, porque sí, hay síntomas o signos, digamos, que son pasajeros y uno sabe que realmente van a pasar prontamente y ni siquiera vale la pena detenernos a pensar qué es lo que está ocurriendo, porque hay cosas fisiológicas. Y entonces alguien dice un virus, sí, pues es que el virus puede llegar a cualquiera, pero generalmente le va a llegar al que en un momento determinado esté más desprotegido porque su sistema inmune se afectó, y se puede afectar porque sentí mi soledad en el cuarto centro y la viví desde el drama, desde la víctima y no desde el aprendizaje. Si la vivo desde el aprendizaje, a lo mejor el virus pasa y sigue derecho, pero si la estoy viviendo desde la víctima y el drama, entonces toca mi cuarto centro y me afecta, por ejemplo, mi ritmo cardíaco, o afecta mi presión arterial, o afecta ese tipo de cosas. O la puedo vivir en el quinto centro con un cuadro gripal que perfectamente puede pasar porque interpreto rápidamente lo que me está ocurriendo y puedo modificar mi respuesta frente a eso, o simplemente digo un momentico, que es que aquí detrás de ese aprendizaje hay algo mucho más allá que yo debo descubrir. Empiezo a encontrar los simbolismos y los signos, y esto es tan bonito que ahí es donde uno empieza a armar el rompecabezas y a darse cuenta de que todas esas cosas son completamente inherentes a mi tipo de pensamiento, a la elevación en la frecuencia de mis pensamientos, y por supuesto eso me ha de llevar a que la manifestación sea esta o aquella. Pensemos pues que tenemos en nuestras manos una posibilidad demasiado grande, demasiado única, demasiado singular para darnos cuenta de que, de acuerdo a cómo nosotros interpretemos cada una de estas emociones, vamos a vivir nuestra existencia. Es responsabilidad nuestra aprender a identificar prontamente lo que nos está ocurriendo, y alguien lo decía, ser honestos con nosotros mismos. Aquí está otra vez María Luisa, me encantan tus aportes.
Es cierto, si no somos honestos, entonces no nos atrevemos a manifestar. Si no somos honestos, nos tragamos todo eso y finalmente no explotamos, sino que hacemos una implosión. Es decir, que eso se va hacia el interior y de acuerdo allí donde esté habitando nuestra conciencia, vamos a vivir esa sintomatología o esos síntomas. Esto era lo que les quería contar. Yo siento que con esto nos quedan herramientas muy significativas para que meditemos, pensemos, llevemos a cabo esta posibilidad de esculcarnos a nuestro interior y darnos cuenta de que de nosotros puede depender que tengamos una vida muy grata, amable, clara, diáfana, prístina, y no una turbulencia continua que nos puede llevar a un caos total que finalmente no nos va a permitir conectarnos con eso que llamamos la segunda ley de la termodinámica, que es la negentropía, es la capacidad de salir del caos al orden, y de nosotros depende que podamos salir de ese caos al orden, y de nosotros depende también que podamos evolucionar, y por eso en la medida en que lo vamos haciendo, vamos ascendiendo, vamos dando como pasando a través de unos escalones hasta llegar a un nivel determinado que nos permita realmente disfrutar nuestra existencia en una actitud de aprendiz eternos. Cuando hacemos esto, cuando el aprendiz surge en nosotros, entonces los obstáculos son literalmente deliciosos y nos sentimos deliciosamente ignorantes. Eso pareciera una paradoja, pero es verdad que por momentos en verdad es necesario sentirnos deliciosamente ignorantes, porque en verdad empezamos a darnos cuenta de que a través de ese aprendizaje hay un motivo más para levantarnos, hay un motivo más para seguir adelante, hay un motivo más para continuar disfrutando de nuestra capacidad de sentir lo que está cerca a nuestro entorno y por supuesto de interpretarlo. Nosotros somos los responsables de esa interpretación y nosotros por lo tanto somos responsables de la manifestación en nuestro cuerpo físico. Si extendemos esto que les estoy diciendo a nuestro pequeño núcleo a nivel familiar, o a nuestra sociedad, o a nuestro país, o a nuestro planeta, fíjense toda la capacidad de acción que tenemos en un momento determinado y la responsabilidad que tenemos cuando nos adueñamos de nuestros pensamientos. Un solo pensamiento nuestro cargado de una emocionalidad, de un sentir, pensar y sentir, puede estar generando un efecto en Australia en este momento, o en alguien que está pensando en la guerra en este momento y en su pequeña guerra, que puede ser en su propio núcleo familiar, o alguien que realmente está involucrado en una de estas guerras internacionales que estamos viviendo en este momento. Así que somos multiplicadores. Volvamos a sentir la compañía del otro, volvamos a experimentar esas caricias que el otro nos brinda de muchas maneras, volvamos a silenciar esa mente, volvamos a empezar a tomar esas decisiones como nos estás diciendo, a favor nuestro, porque de esa manera vamos a darnos cuenta de que si recuperamos esa compañía, al primero que vamos a recuperar es a nosotros mismos, porque de nosotros y de la calidad de comunicación que tengamos con nosotros mismos depende en gran medida la forma en que nos estemos sintiendo. Y entonces ya el mundo va a dejar de ser hostil, ya el mundo no va a ser riesgoso, ya el mundo no va a ser algo que nos apremia, sino todo lo contrario, el paraíso que en algún momento nos prometieron y que nos dieron, y que de nosotros depende volver a redescubrir ese paisaje y, como alguien más lo dijo, volver a pintar con la paleta de colores el lienzo en blanco que nos fue dado para que construyéramos nuestra existencia. Qué rico que estés con nosotros desde Australia. Yo creo que son como, no sé, 15 horas de diferencia, pero qué maravilla que estés por aquí, qué bueno saludarte. Entonces, es cierto, tenemos que volver al ser que somos. Y por eso cuando decimos ese yo soy yo, estamos reafirmándonos en lo que somos y estamos diciendo podemos avanzar con certeza, con convicción y sobre todo con la posibilidad de hacer verdaderas pandemias de amor. No se nos olvide eso, porque de nosotros tenemos, es decir, en nosotros está esa posibilidad. Qué rico, gente de muchos cielos, Nueva York, Calima, Darién, qué rico verlos por aquí. Así que bueno, miren todas estas enseñanzas que nos quedan, miren esta necesidad que tenemos de compartir. Yo últimamente vengo despertando una especie como de optimismo raro,
un optimismo que me permite a mí pensar que en verdad todos podemos realmente modificar nuestro entorno y ser nosotros generadores de ese movimiento. Pereira, Bogotá, qué bueno, miren tantas gentes que nos escuchan, Miami, y estamos allí conectados simplemente entendiendo ese entramado que estábamos mencionando, y por eso recuperamos aquello de la interdependencia, y esto es pura oxitocina. Esto es pura oxitocina, esto que estamos liberando en este momento nos está conectando con todos, Argentina, Chile, qué rico verlos por aquí a todos. Algún día tenemos que hacer un buen encuentro y seguramente va a ser más pronto que lejano, donde todos estos cielos se van a juntar y donde vamos a formar un verdadero arco iris de alegría, de ganas de saludarlo. Guatemala, Carolina del Sur, qué rico, Veracruz, México. Miren tanta gente que se conecta y sobre todo tanta gente a la que le llega este material después, porque queda grabado en el Instagram, queda grabado en nuestras redes también en el canal de YouTube. Y yo les agradezco inmensamente que estén compartiendo todo esto, porque en verdad todos somos responsables de seguir sembrando estas semillitas. Me quedo muy feliz esta noche saludando a tanta gente de tantas partes y créanme que lo disfruto plenamente y por eso no puedo sentirme en soledad. Simplemente siempre estoy esperando su compañía. Desde allí también, desde Armenia, estamos experimentando esa compañía y qué rico poderles decir esto. Les dejo un abrazo gigante, compartan esto por favor, ya queda montado en el Instagram, ya mañana queda montado también en el canal de YouTube y simplemente copien ese linkcito y compártanlo con alguien más, porque ese alguien en ese momento puede recibir un bálsamo tan grande que a lo mejor signifique un cambio drástico en su vida y esa es nuestra mayor satisfacción. Un abrazote y feliz noche.